empiezan a aparecer en escena los novatores, que son los teólogos de la nouvelle théologie, la nouveau théologie. Los novatores, los teólogos de la nouveau théologie, empiezan a aparecer con Gar y Chenou. Es con Gar y Chenou. Algunos ya deben conocerlos, para quienes no los conozcan, estos son los teólogos que se fueron a estudiar a Francia, a Alemania, a Bélgica, y se impregnaron de luteranismo, de idealismo alemán, de kantismo, de fenomenología, de existencialismo, y todas esas corrientes vanguardistas de la filosofía contemporánea, del ser y la nada, de ser y tiempo, que son totalmente anticristianas, anticatólicas, de, desde Kant, como dijimos, desde Kant, su discípulo Fichte, Schelling, Hegel, y de ahí a Heidegger, Nietzsche, bueno, primero Nietzsche, Heidegger, Derrida, Foucault, Deleuze, Althusser, Wilhelm Reich, Sartre, con Simone de Beauvoir, los que vimos cuando vimos el tema de la ideología de género, todo ese tema. Estos habilosos, entre comillas, llegaron impregnados de existencialismo, de donde Sartre escribió ese libro que se llama Todo existencialismo es un humanismo, cosa que a Heidegger no le gustó nada, porque Heidegger era antihumanista, era nazi, y escribió un texto que se llama Carta sobre el humanismo. Y ahí él dice que se desmarca completamente de eso que está diciendo Sartre, pero son cosas de ellos. Pero lamentablemente, estos teólogos se alimentaron de cosas como esta, donde nosotros encontramos ya en el parágrafo 6, que deja claro Heidegger en el parágrafo 6 de Ser y Tiempo, que es su como obra maestra, por decirlo así, como le llaman, como su libro obra maestra, la tarea de una destrucción de la historia de la ontología. Toma. Esas son las cositas que andaban aprendiendo en Alemania estos personajes, los teólogos que pertenecían a la Santa Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La tarea de una destrucción de la historia de la ontología. Y en el texto Identität und Differenz, Identidad y Diferencia,
es donde acuña el término ontoteología, para decir que para atacarlo, y decir que la historia de la filosofía está llena de teología, por lo tanto hay que tirarla a la basura. Y eso es lo que está diciendo ahí, destruir la historia de la ontología. ¿Y qué es lo que es la ontología? Ontología es la metafísica. A ellos no les gusta decir metafísica. Ellos dicen ontología, porque son más modernos. Les gusta ocupar palabras más ciúticas. Y la ontoteología, según Heidegger, la filosofía desde sus inicios, Sócrates, Platón, Aristóteles, San Agustín, ¿para qué decir toda la Edad Magna, la escolástica, incluso los modernos? Para él son unos ontoteólogos metafísicos, porque en ellos todavía está el elemento Dios. Y que según Heidegger, para quien no lo conozca, se escribe así, de Heidegger, nazi. Heidegger inventó a Nietzsche, por ejemplo. Siendo que Nietzsche es anterior a Heidegger, Nietzsche no era nada. Era un escritor de novelas, así como media fantásticas, como habían muchos en la época, que escribían cosas así rimbombantes y hablaba del superhombre y de Zaratustra, que es Zoroastro y todas esas cosas medio raras. Y Heidegger pescó esos libros y empezó a decir, esto no es solo novela, no es solo poesía, esto es filosofía. Y empezó a hacer cursos, como a él los nazis lo pusieron de rector de la Universidad de Friburgo, empezó a dictar cátedras de Nietzsche. Y así Nietzsche entró al catálogo de los filósofos. Nietzsche se escribe así. Nietzsche. Heidegger es el que escribe Ser y Tiempo. Es un existencialista. Nietzsche, esto es importantísimo, es el que dice, no hay verdad, solo hay interpretación. No. Y eso es lo que hasta el día de hoy se dan vuelta con esas cosas a través de un concepto que también usan bien rimbombante y para llenarse la boca como diciendo somos unos intelectuales muy serios, hermenéutica. Hermenéutica es sencillamente decir interpretación, nada más. ¿Para qué se buscan tanto? La hermenéutica viene de la exégesis. Exégesis.
¿Que de quién aprendieron eso de que las cosas se tienen que interpretar y eso genera la verdad? Como que las cosas no fueran verdaderas por sí, por Dios, porque Dios les dio un ser, sino que la verdad de las cosas se da en la interpretación. La exégesis nace como exégesis bíblica que hacían los... ¿Se alcanza a ver ahí o no? Por favor, ¿alguien me puede decir si se alcanza a ver desde ahí esta zona? Sí, sí se ve. Gracias. La exégesis es lo que hacían los masoretas. ¿Y quiénes son los masoretas? Son los judíos que vivían en Alemania, los mismos que inventaron la palabra Jehová. Inventaron la palabra Jehová. La inventaron a través de sus jueguitos de exégesis. Es decir, tomar los textos sagrados y empezar a interpretarlos como quieran, libre interpretación, como Lutero. Cada quien tiene el derecho de hacer la burrada que quiera. Como vimos a Lutero que en su tesis 29 decía que en temas de religión nadie puede dictarme nada, yo soy libre de pensar lo que quiera. Por lo tanto, la verdad no existe. Y estos personajes, estos filósofos, siguen esas mismas líneas luteranas mezcladas con los judíos masoretas. O sea, la mezcla es, pero un Molotov cóctel. Y eso es lo que estos teólogos fueron a aprender, que no hay verdad, solo hay interpretación y que el ser humano está determinado hacia la muerte viviendo la nada, que está determinado hacia la nada existencialista y al absurdo, al sinsentido, y que solo puede encontrar sentido en el mundo, creando cosas en el mundo histórico. O sea, es materialismo así histórico, pero de la peor calaña. ¿Por qué? Porque quieren negar la creación, quieren negar la belleza de la jerarquía, de la armonía que Dios le dio a la creación. Porque si se quita a Dios, se quita la creación, se quita la Santa Cruz, el crucifijo, nuestro Señor, el Cordero de Dios que toma sobre sí el pecado del mundo, que dio su sangre preciosa, se quita todo eso, ¿qué queda? Nada, no queda nada, porque el mismo ser humano pertenece a ese conjunto que es la creación. Por eso son existencialistas, porque ellos se dan cuenta que si quitan la metafísica, lo que queda es nada. Y son tan cara dura de decir que de eso se trata la vida, de la nada. Y que el hombre, el ser humano, tiene que bancársela y vivir en la angustia. Vaya. Y eso empezaron estas personas a meterla dentro de la iglesia.
Como les decía, la ontoteología es cuando Heidegger acusa a la filosofía de decir que tiene demasiada teología mezclada y que tiene que dejar eso y él va a borrar toda, va a destruir toda la historia de la filosofía y la teología y va a empezar de nuevo y por eso empieza hablando de Parménides, así como desde el siglo séptimo antes de Cristo y decir que hay que empezar a pensar en el ser y a darle vuelta a una cosa que al final no termina en nada. O sea, cambian a Dios por la nada. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría algo como eso? Porque como dice Dostoyevsky, si Dios no está, todo vale, todo sirve, cualquier cosa se puede hacer. Por lo tanto, las personas tienen derecho a hacer la burrada que quieran. Porque al final todo termina en la nada, en el sinsentido. Y el único sentido que hay es mientras están en el mundo, viviendo ahí mundanamente. Y esa visión de que el ser humano alcanzaría su plenitud en el mundo y la iglesia es solo, la iglesia es solo, como decimos aquí en Chile, no sé si allá lo dicen así también, su paño lagrimero, su pañuelo lagrimero. Es decir, el ser humano tiene que estar metido en el mundo tratando de ser abogado, médico, tratando de ser millonario, tener muchas cosas, tener muchas mujeres, mucha comida, lo que quiera hacer, desarrollarse en plenitud en el mundo, pero como en el fondo no, eso no tiene sentido y todo se disuelve en la nada, va a llegar momentos en que va a entrar en crisis. Cuando las cosas no le funcionen, o sea, la mayor parte de las veces, porque el ser humano, nosotros los católicos sabemos que nosotros tenemos que hacer lo mejor que podamos, pero el que manda es Dios. Por lo tanto, las cosas van a resultar como Dios quiere, no como uno quiere. Si las cosas funcionan, si nos funcionó bien lo que estábamos haciendo, es porque lo estamos haciendo bien. Pero y si no funcionó y fue un fracaso, es porque Dios nos está dando una lección y tenemos que seguir puliéndonos y levantando el alma para ser mejores y levantar la fe. Esas cosas nosotros tenemos que saber, católicos. Pero estos personajes dicen que el ser humano alcanzaría su plenitud en el mundo y la iglesia es solo su paño lagrimero. ¿Qué quiere decir paño lagrimero? Que es donde va a ir a llorar. Cuando las cosas no le funcionen, cuando se le reviente la familia y termine separándose, cuando lo echen de la empresa, cuando le pase cualquier cosa, va ahí a la iglesia a llorar. ¿Y qué le dice el curita? No se preocupe, Dios lo ama. Usted aquí en la misa vamos a cantar y se le va a pasar todo y vamos a aplaudir. O si quiere, vamos a hacer unas charlas, unos cursos de actualización espiritual. Y si quiere puede participar. Cuéntenos su vida y sus problemas y es como una terapia psicológica o
existencialista, donde a veces incluso, de hecho yo lo he visto y me ha tocado ver que catequistas hacen el altar en el suelo, ponen una tela blanca en el suelo y ponen a Nuestro Señor en el suelo y todos sentados en círculo y prenden inciensos de esos que venden de que son de la India, budistas o hinduistas, y ponen música con una radio, ponen música como de Reiki. Y la catequista les empieza a leer frases que son como de autoayuda. ¿Se dan cuenta la escena? Y eso es una clase de catecismo supuestamente. Cuando a mí me tocó verlo, estábamos con un hermano y su futura esposa, porque estaban por casarse, por eso estaban haciendo un catecismo para casarse. Eh, Quedamos impresionados. Dijimos, ¿qué pasa aquí? Y cuando yo llegué, me dijo, este caballero me dijo, este señor me dijo, Francisco, tú debes saber, ¿por qué está el altar en el suelo? Y yo miré alrededor y no vi ninguna mesa. Y dije, porque no hay ninguna mesa. Y ahí este caballero me dijo, no, porque la semana pasada que tú no viniste, también hicieron lo mismo. ¡Auch! Entonces cuando llegó la catequista, que era una señora más de edad, más mayor que nosotros, que es la esposa del diácono, le preguntamos que por qué hacía el altar en el suelo. Y dijo, es que así eran las primeras comunidades. ¿Se dan cuenta? La ignorancia, cómo daña las almas y que andan vendiendo esa idea de que las primeras comunidades eran como prehistóricas, como que estuvieran así, fueran unos cavernícolas. Las primeras comunidades tenían un, claro, claro. De hecho, en este curso eso está incluido. Clases más adelante vamos a llegar hasta ahí. Y vamos a mostrar todo el, el Ordo Mice de Taizé. Entonces, esta idea de que el ser humano está hecho para el mundo y la iglesia es solo su paño lagrimero, donde el ser humano va a contar sus penas y la iglesia tiene el deber de ayudarle, hacerle un cariñito y decirle, vuelva al mundo, vuelva al mundo. Y si se siente mal, lo volvemos a ayudar. O sea, la iglesia es simplemente, es como ir al psicólogo, pero gratis. Esa es la teología que funciona hoy en día. Esa es la iglesia nueva, nuevo orden. Está al servicio del mundo. Entonces, aquí lo espiritual, no lo vamos a poner más directamente para que quede bien claro. El Espíritu Santo
lo niegan. Niegan todo lo sobrenatural, toda la mística, toda la transmisión de la santa tradición, la niegan. Y la cambian el Espíritu Santo, como dijimos antes, por el Volksgeist de Hegel, del filósofo Hegel. ¿Y qué es eso? Que el espíritu que anima a la asamblea, cuando se reúne la asamblea, no la misa, la asamblea, le llaman ellos, se genera un espíritu. Y ese espíritu que viene de la criatura, no de Dios, no de la revelación, viene desde abajo, no de arriba, viene desde abajo. Eso se llama Volksgeist, se llama espíritu del pueblo, está en alemán. Pueblo, espíritu, espíritu del pueblo. Entonces, la iglesia tiene que escuchar al pueblo para que el pueblo le diga lo que tiene que hacer. Porque el pueblo le va a dar revelación. Porque según ellos, Dios habla a través del pueblo. Y por eso la iglesia se vuelve iglesia sinodal. Y toma esa forma de asamblea democrática, donde todos tienen que llenar unos formularios con preguntas. ¿Y a usted cómo le gustaría que fuera la iglesia? ¿Cómo le gustaría que fueran los bautismos? ¿Cómo le gustaría que fuera el catecismo? Bla, 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 bla. Porque se supone que ellos están extrayendo revelación vía democrática. O sea, el Espíritu Santo funciona por democracia. Hay que estar muy desubicado, o sea, ser muy ignorante en la Santa Iglesia, o sea, de católico no tienen nada para creer una mentira de ese tipo. Y que la Iglesia está al servicio del mundo y que la plenitud del ser humano está en el mundo. De hecho, hoy hablaba con un hermano en la mañana, nos encontramos en el metro, en el tren, camino vía la Santa Misa, y estábamos hablando del folclore chileno de campestre, que hay unos cantos que se llaman Canto lo Divino, que son preciosas, unas canciones muy bellas, y que un sacerdote recogió por ahí por los años 60, 70, hizo un cancionero, casi se extinguió ese canto, ese estilo de canto, que cantaban en los funerales, los matrimonios, en distintos momentos, porque como vivían campo adentro en el monte, a veces no había nadie más a quien llamar y llamaban a estos cantores o las rezadoras, mujeres que también rezaban y hacían estas cosas en el campo. Y hubo una artista chilena que es muy conocida, que se llama Violeta Parra, que hizo un recorrido por las regiones donde contactó ciertos cantores y aprendió ese estilo musical. Pero resulta que lamentablemente el canto a lo divino, que es una alabanza a Dios y que habla siempre de Dios, de la Sagrada Familia,
San José, María, el niño, habla, son preciosas las canciones. Esta mujer tomó ese estilo, pero le quitó los elementos sagrados. Y el hermano me decía, a ver, ¿cómo es eso? Y yo le decía, mira, hay una canción que se llama El Ring del Angelito, está copiada, literalmente está así, calcada de cantos a lo divino que hacían hombres de campo y mujeres de campo desde siglos y siglos de las épocas de los virreinatos. Y en una frase dice, en una parte de la canción dice, ya se va para los cielos ese querido angelito, porque era un bebé que murió. Ya se va para los cielos ese querido angelito, a rogar por su Samuel. Ah, no, la estrofa que estábamos hablando es una que dice, cuando se muere la carne, el alma busca su sitio. Y yo le decía, ¿dónde está su sitio? ¿Dónde busca su sitio el alma? Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio. Y me dijo, en el cielo. Pero la letra no dice eso. La letra dice, el alma busca su sitio dentro de una amapola o dentro de un pajarito. Es decir que, claro, menciona el cielo en un momento, pero en realidad dice que el destino del alma está acá abajo. Y hay otros cantos donde hace unos juegos de rimas habla de los sacristanes y que de unos romances y unos amoríos, aventuras con los sacristanes y cosas así, y si no cosas políticas. ¿Qué diría el Santo Padre si supiera que aquí le están matando a sus palomas y cosas así como medias políticas? Ya. ¿Qué pasa con esa cantora? Que está metida también con todas estas vanguardias y con todas estas ideas mundanas, porque su pareja era un francés, era un jacobino, un intelectual francés, por el cual ella terminó suicidándose, pegándose un tiro. O sea, y de hecho, varios de esos filósofos que les mencioné, cuando les mencioné varios, Althusser, Deleuze, Foucault y todo eso, también tienen destinos de ese tipo. Uno se tiró de no sé cuánto piso de un edificio, otro murió de sida, otro ahorcó a su esposa con sus propias manos, porque viven en el existencialismo, en la nada, y no tienen al Ser Supremo, no están en la presencia de Dios, están mundanizados. Y si están mundanizados, están manejados por el malo. Nuestro Señor Jesucristo es muy claro, estáis conmigo, estáis contra mí. Estáis conmigo o estáis contra mí. El que no recoge, desparrama. Y no hay de otra. Y esto condensa, este fragmento condensa, diríamos de manera esencial,
el nuevo orden, la iglesia sinodal, que trata de extraer de abajo de la criatura revelación, cuando en realidad la revelación está cerrada. No hay más revelación. La revelación se cerró con San Juan, cuando puso el punto final del Apocalipsis. Ahí se cerró la revelación. Lo que viene después es el Paráclito, es el Espíritu Santo. Y que cada vez que encuentra almas humildes y valientes y corazones ligeros, que estén dispuestos a recibirlo, los utiliza y trabaja con ellos para dar testimonio de la verdad que Cristo es, y eso se pueda transmitir. Y eso es santa tradición. Va dejando huellas. Esos son frutos. Y eso es lo que el magisterio iba hasta hace un tiempito atrás recolectando. Por ejemplo, bueno, la vida de los santos e incluso textos también como el Denzinger, con todos los documentos del magisterio, también son testimonio de la verdad que Cristo es. Las catedrales son testimonio de la verdad que Cristo es. La música litúrgica es testimonio de la verdad que Cristo es. Las pinturas, el arte, la escultura, todo el arte sagrado, el arte sacro, es la multiforme sabiduría de Dios expresada a través de su iglesia, como dice en Efesios 3. La multiforme sabiduría de Dios se expresa en su iglesia. Pero para eso tiene que actuar el Espíritu Santo en almas que estén despejadas, que estén limpias, para poder él entrar. Es que si la persona está llena de basura del mundo, no puede entrar. Eso no lo entienden estas personas y creen que el destino y la plenitud del ser humano es el mundo, y su destino es el mundo. Y que la iglesia tiene que ayudar al hombre para que siga su plenitud en el mundo. Su destino está ahí. No, falso. El destino, nuestro destino, si Dios quiere, Dios mediante, es la patria celestial. Nosotros trabajamos y hacemos lo mejor posible y vivimos lo mejor que podemos mientras somos y estamos aquí. Pero nuestro destino, Dios mediante, Dios quiera, es la patria celestial. Entonces están enseñando otra cosa totalmente distinta. Y esto lo sacaron de esos filósofos que nombramos y lo metieron personas como Yves Congat, Chenu, Henry de Lubac, Hans Kung. Hay una serie de novatores de la nueva teología que que fueron expulsados. De hecho, fueron expulsados de la iglesia por meter todas esas burradas. Llegó a un nivel que fue tanto el descaro, siguiendo ideas también de Teilhard de Chardin, con la idea del punto omega, que el ser humano en el mundo a través de la tecnología iba a llegar a ser como Dios. Terrible. Que ya dijeron, el Papa dijo, ya, fuera, váyanse.